¿Estamos listos? Estamos. Estamos, fantástico. Entonces, ups. Oh, oh, no. Ya, entonces en esta parte ya vimos un poquito de cómo... ¿Qué onda? Cómo podían actuar, ¿cierto?, las enzimas, ¿cierto? Y ahora la idea es que vamos a trabajar un poquito tratando de explicar la cinética o cómo podemos eventualmente predecir y caracterizar la actividad de la enzima desde un punto de vista químico, básicamente, ¿sí? Decíamos en un comienzo que si nosotros suponemos una reacción que va de sustrato a producto, que es la que vamos a catalizar, nosotros por lo menos vamos a necesitar estos distintos pasos que están aquí, que estaban aquí expresados, ¿cierto? Que era en el fondo la formación del complejo enzima-sustrato, la formación del complejo enzima-producto y finalmente la liberación de ese producto, ¿cierto? Si nosotros seguimos en el fondo de la misma manera que nosotros podemos seguir el progreso de una reacción química, ¿cierto? Lo mismo que conversábamos recién, si nosotros seguimos las concentraciones de cada uno de estos componentes, ¿no? O por lo menos de los que nos van a importar desde el punto de vista cinético, nosotros, para una enzima que vamos a llamar y que vamos a estudiar ahora, ¿cierto? Que tiene un comportamiento micaeliano, lo que deberíamos observar es algo como esto, ¿no? Si nosotros graficamos concentración de estos componentes de nuevo en función del tiempo, lo mismo que antes. Si tú sigues el producto, esto debería aumentar, ¿cierto? Hasta que va a llegar un punto en que se va a trancar, se va a parar. Si sigue el sustrato, parte de una cantidad X, esto va a empezar a disminuir hasta que también se va a tranquilizar, ¿cierto? Y aquí algo interesante es que, fíjate, si nosotros agregamos enzima y aquí seguimos la enzima libre, va a haber un punto en que obviamente la enzima libre va a disminuir y después se va a recuperar. Y esto es concomitante con el aumento, obviamente, de los niveles de enzima ocupada, o sea, las que están formando el complejo enzima-sustrato, ¿sí? Recuerden desde ya que en el fondo la enzima total que nosotros le agregamos, que era acá, en el fondo va a ser la suma de la enzima que está en el complejo enzima-sustrato y la enzima libre, ¿cierto? Y eso obviamente nosotros lo que esperamos en un punto de vista teórico, que obviamente no hay degradación de la enzima, ¿sí? La cantidad de enzima que nosotros agregamos total debería ser constante. Por otro lado, si tú te fijas en esta región que está en gris, si ustedes se fijan, la variación de esta formación, de la concentración del complejo enzima-sustrato es básicamente esa variación en función del tiempo es cero, o sea, esa concentración es constante, que es lo que está graficado acá. Eso entonces lo que nos sugiere es que en esta etapa que vamos a estar observando la reacción enzimática, lo que estamos logrando es un estado estacionario para la formación del complejo enzima-sustrato. Es decir, el complejo enzima-sustrato que se forma es lo mismo que se destruye, en el fondo, ¿cierto? Que se convierte en producto. Y eso va a ser importante porque una de las asunciones que vamos a hacer para estudiar el comportamiento de estas enzimas, ¿sí? Si seguimos de nuevo, en términos del producto, de la cantidad de producto en función del tiempo, que dijimos que en general es lo más fácil, decíamos que la velocidad en el fondo vamos a estar midiéndola como la variación del producto en función del tiempo, y eso era lo mismo que decir que en el fondo era medir las velocidades instantáneas, es decir, medir las pendientes de estas tangentes que nosotros íbamos a ir colgando, ¿sí? Hay una etapa, ¿cierto?, en la etapa inicial de esta reacción, en la cual si ustedes se fijan, la velocidad es máxima, ¿se fijan? Acá. Ojo, esto es una curva de progreso, producto versus tiempo, ¿cierto? Y en esa etapa, si ustedes se fijan casi hasta aquí, por ejemplo, si se fijan, la
la velocidad, la aparición de producto en relación al tiempo, es casi lineal, ¿cierto? Eso es lo que vamos a llamar las velocidades iniciales, o V0, V sub 0, ¿sí? Y en términos generales, ese parámetro, las velocidades iniciales, es el parámetro o lo que vamos a medir en el fondo y lo que vamos a utilizar para estudiar las velocidades o los parámetros cinéticos de las enzimas. ¿Por qué? Porque ya cuando entramos acá o vamos pasando acá, ¿cierto? Y más dramático acá, ¿cierto? La velocidad va disminuyendo y se hace variable. Aquí hay una región en la cual la velocidad, hasta por lo menos acá, por ejemplo, tiende a ser constante, ¿cierto? Y máxima, ¿sí? Acá decíamos que ya la velocidad de reacción se hizo igual a cero, ¿cierto? La variación de producción de producto en función del tiempo es cero, ¿cierto? ¿A qué se debe esto? Es que obviamente en etapas iniciales, ¿cierto? En etapas iniciales, la enzima va a tener que encontrarse con su producto, ¿sí? Y a medida que se va encontrando más, o sea, porque yo agregué en el fondo la enzima al sustrato, ¿cierto? Se empiezan a encontrar y a medida que ya va avanzando la reacción, en el fondo la enzima ya tiende a estar más ocupada, ¿sí? Y por ende esto también va a depender de los niveles de la enzima y obviamente de la cantidad de sustrato, ¿sí? Entonces esa es la razón de por qué la velocidad al final se va a estar enlenteciendo, porque en realidad la cantidad de producto que puede generar la enzima ya no aumenta más en función del tiempo, es básicamente cero, ¿cierto? Esto es lo que les decía, en realidad en función del sustrato, si yo empiezo a aumentar los sustratos, lo que yo debería observar es que obviamente hay un incremento, si se fijan, en las velocidades iniciales, ¿sí? Y algo que es bien interesante, ustedes lo pueden ver, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, agrego S1, duplico, tengo, por ejemplo, puedo tener esta diferencia, ¿cierto? Pero si cuadruplico, obviamente aumenta. Pero cuando yo de cuadruplico, por ejemplo, a sextuplico, por ejemplo, esta diferencia en factor de 2 veces no es la misma que esta, ¿cierto? Aquí se hace menos dramático. Es decir, yo voy llegando a un punto de saturación y esto también tiene que ver con la ocupación de los sitios, ¿cierto? A medida, en el fondo, si yo convierto esto y grafico velocidades iniciales, recuerden ustedes, las pendientes, ahora en función de la cantidad de sustrato, en el fondo voy a llegar a lo que me dice esto, ¿no? Voy a llegar a un punto de más sustrato donde yo ya no logro acelerar más la reacción y esto tiene que ver precisamente con la ocupación de los sitios. En ese punto, ¿sí? Esto que es lo que he llamado una curva de saturación, ¿cierto? Velocidad inicial versus cantidad de sustrato, concentración de sustrato, que no es lo mismo que la curva de progreso, ¿cierto? Que era producto versus tiempo, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Acá teníamos un punto en el cual todos los sitios activos en el fondo, todos los sitios enzimáticos están siendo ocupados. Entonces, en ese caso, para aumentar la velocidad máxima, si se fijan, no es cero, porque es una velocidad inicial máxima, yo llegué a la máxima velocidad que puedo acelerar la reacción, la única manera de aumentar esta reacción, la velocidad máxima de esta reacción, es agregando más enzima, ¿cierto? En el fondo agregando más sitios, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos explicar en realidad estos comportamientos? Como les decía, esto vamos a hablar de un tipo de enzimas que son las enzimas que tienen comportamiento micaeliano o enzimas micaelianas, ¿cierto? Esto viene por los trabajos de Micaeli y Menten. Básicamente para eso vamos a hacer algunas asunciones y vamos a simplificar un poquito esto. Aquí les adelanto que por primera vez en por lo menos 5 años, como ustedes, mi impresión es que por lo menos me entendieron cinética, este año vamos a ver la derivación de la ecuación de Michaelis-Menten, ¿sí? Si bien yo no se las voy a preguntar en la prueba, me interesa que ustedes entiendan de dónde se saca la ecuación de Michaelis-Menten que explica el comportamiento de estas enzimas, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver un poquito de matemática. No es matemática fractal, es matemática simple que ustedes deberían ser capaces de entender.
Entonces decíamos que si una enzima cataliza una reacción de S a P, ese sustrato P producto, ¿cierto? Lo que necesitábamos era esto, ¿no? Al menos estos pasos. Vamos a simplificar esto y vamos a pensar que en realidad lo que va a estar ocurriendo es que vamos a tener un paso en el cual la enzima se une a su sustrato, forma un complejo enzima-sustrato y posteriormente de acá vamos a simplificar esta etapa en un solo paso, que es la conversión y liberación de la enzima a su producto, ¿sí? Aquí, en el fondo, la velocidad de formación del complejo enzima-sustrato va a estar definido por una constante de velocidad K1, y si yo quisiera definir eventualmente la ley de velocidad, sería K1 por E por S, ¿cierto? Pero también va a estar definida, obviamente, esta concentración, la velocidad de formación, ¿cierto? Va a estar definida también por lo que se rompe, por lo que se devuelve, lo que se disocia en el fondo entre enzima más sustrato, ¿cierto? Que va a estar dado por esta constante de velocidad y además la cantidad del complejo enzima-sustrato que se convierte efectivamente en producto y enzima. Por otro lado, yo les dije que en realidad este paso, ¿cierto? Es muy desfavorable el paso de producto a que se devuelva a sustrato. Por lo tanto, lo vamos a obviar y vamos a decir que esta reacción está favorecida hacia allá, por lo tanto, solamente vamos a tomar en cuenta a K2, ¿cierto? La constante de velocidad para la producción de productos, valga la redundancia. ¿Sí? En este caso, y aquí quiero que quede bastante claro, ¿cierto? Nosotros decíamos que en una reacción global, la ley de velocidad está definida por la ley de velocidad de la etapa limitante. En este caso, como bien decíamos, las interacciones entre la enzima sustrato no son el punto de mayor estabilidad, ¿sí? Y eso tiene perfecto sentido porque la enzima necesita unirse y soltarse su sustrato, pero una vez que lo una, ahí viene lo duro, ¿cierto? Que es en el fondo convertirlo en producto. Entonces, en una reacción enzimática de este tipo, lo que vamos a entender es que la etapa limitante es en realidad la etapa catalítica en sí, no la unión de su sustrato. Es cuando la enzima convierte el sustrato a su producto, ¿sí? Por lo tanto, si decimos que esta es la etapa limitante, la conversión de enzima-sustrato a enzima más producto, en realidad esta velocidad de formación de estas partes, de enzima más el producto, fondo graficada acá o expresada acá, ¿cierto? La velocidad como aparición de producto va a estar definida por esta constante 2, por la concentración disponible de enzima sustrato. Recuerden ustedes que en este modelo lo que dijimos que la concentración de enzima sustrato va a estar en estado estacionario. Lo que entra es igual a lo que sale, ¿cierto? Que es lo que está acá, ¿no? Entonces, para este modelo, en realidad lo que vamos a definir es eso. Me imagino que estamos todos claros hasta acá que la variación, dado que la conversión de enzima sustrato a producto más enzima en la etapa limitante, la ley de velocidad, leída como variación de producto en función del tiempo, va a ser igual a esa K2, constante de velocidad 2, por la cantidad de complejo enzima producto. Y como les decía, la cantidad la concentración del complejo enzima sustrato en realidad está en estado estacionario. Por lo tanto, esa variación, como ya habíamos visto, la derivada de la concentración del complejo enzima sustrato en función del tiempo es igual a cero. Y esto obviamente se leía como lo que se produce, que está acá, lo que se devuelve a enzima más sustrato, que está acá, y lo que se convierte en producto, que está acá, ¿cierto? Y todo eso tiene que ser igual a cero, porque esa es la derivada, esa es mi ley de velocidad, ¿sí? Entonces, en función de esto, lo que vamos a hacer en el fondo es ordenar un poquito este cuento y lo vamos a ordenar en función de la concentración de enzima sustrato. Obviamente, lo que quiero que piensen es que esto va a ser, es bastante complejo en una reacción. Estimar en realidad cuánto, o sea, estimar de manera empírica, no tiene mucho sentido y es particularmente complejo determinar cuánto
cuál es la cantidad del complejo enzima-sustrato. Lo que nosotros podemos saber es en realidad cuánto sustrato agregamos y cuánta enzima agregamos, es decir, enzima total, ¿sí? Y entendiendo lo que decíamos, que el sustrato va a ser igual, o sea, en lo que agregamos inicialmente, la enzima total va a ser igual a la enzima ocupada por el sustrato más la enzima libre, ¿cierto? Entonces, al reorganizar esto y empezar a pensar en eso, lo que vamos a tratar de hacer es expresar esto en relación a las variables que podemos conocer o que podemos estimar, ¿no? De nuevo, lo único que se hizo acá fue reordenar esto y en el fondo todo esto igualarlo en el fondo a lo que implicaría la concentración del complejo enzima-sustrato en estado estacionario, ¿cierto? Que en el fondo es pasar para el otro lado, ¿cierto? Sumando esto y después dividiendo. Y eso lo que me queda es K1 por la concentración de enzima libre más o sea, perdón, por la cantidad de sustrato, ¿cierto? Partido por K-1 más K2, ¿cierto? Entonces, como habíamos dicho, la velocidad inicial en el fondo va a depender, como era la etapa limitante, es decir, la producción de producto, va a ser igual a la constante 2 por la concentración al estado estacionario del complejo enzima-sustrato, ¿cierto? Que es básicamente esto, ¿no? O sea, si nosotros a esto lo multiplicamos por K2, vamos a tener esto. Eso es lo único que hice. ¿Sí? Fantástico. Entonces, como les decía anteriormente, la enzima total, o E0 en este caso, va a ser igual a la enzima libre más la que está formando el complejo enzima-sustrato en estado estacionario. O sea, en otras palabras, si yo quiero despejar E, que en el fondo lo que puede estar libre, va a ser igual a la enzima total menos las de estado estacionario. Entonces lo que puedo hacer ahora, bueno, y obviamente el sustrato inicial, ¿cierto? El sustrato total, que es lo que le eché al principio, en el fondo va a ser el sustrato libre más el que está eventualmente en estado estacionario, ¿cierto? En complejo enzima sustrato, ¿cierto? Como en este caso estamos excediendo los límites, ¿cierto? Necesarios para ocupar los sitios, lo que vamos a aproximar es que en el fondo la cantidad de enzima de sustrato, o sea, el sustrato que está en el complejo enzima sustrato, es despreciable en función a todo el sustrato libre. Hay mucho sustrato. Por lo tanto, vamos a decir que este S0 o el sustrato inicial, ¿cierto? Se mantiene básicamente constante. O sea, esto nos da lo mismo. Entonces, como decíamos, si en el fondo el complejo enzima sustrato, la concentración de este en estado estacionario va a ser igual a K1 por la concentración de enzima libre por el sustrato y partido por K-1, K-2, entonces nosotros ahora podemos reemplazar, ¿cierto? Podemos reemplazar y convertir esto en la enzima inicial, que es mucho más fácil, que es lo que podemos estimar, ¿no? Y es lo que está ahí. Lo único que hice fue reemplazar esta enzima por lo que implicaba esto, ¿sí? Y que básicamente es algo como esto, y cuando yo separo esto en el fondo en la resta, dejo el denominador, ¿se fijan? Y en el fondo lo que estoy separando en dos restas, ¿sí? En dos restas, en la resta, perdón, y multiplicando por cada uno, ¿sí? Dado eso, lo que puedo hacer ahora, ¿cierto? Que es lo mismo que vimos en la diapo anterior, lo que puedo hacer de nuevo es agrupar en función a... ¿alguien va a preguntar algo? ¿No? Super. Lo que puedo hacer es agrupar en función a la concentración del complejo enzima sustrato en estado estacionario, ¿sí? Que es algo como esto. Si yo este lo paso sumando para acá, ¿cierto? Me va a quedar esto, y esto me queda esta igualdad, ¿cierto? ¿Sí? Y si yo despejo en el fondo, invierto esto, lo que me debería dar es algo así como esto, ¿sí? En el fondo, la cantidad de este famoso complejo enzima sustrato en estado estacionario va a ser igual a la cantidad total de enzima, la que yo agregué, partido por esta expresión, ¿cierto? Que va a ser 1 más K-1, K2 más K2 partido por K1 por la concentración de sustrato, ¿sí?
Me voy a inventar una variable o una constante en realidad, ¿sí? Y voy a decir, voy a inventarme que esta expresión, K-1 más K2 partido por K1, voy a inventar que esto es igual a una constante que voy a llamar la constante micaeliana, ¿sí? Así de simple. Entonces, al reemplazar en esta expresión, lo que tengo que en realidad que la concentración que ando buscando hace harto rato, ¿cierto? Del complejo enzima-sustrato, va a ser igual en el fondo a la concentración de la enzima que agregué inicialmente, o sea, la enzima total, partido por eso, ¿cierto? Por 1 más la constante esta micaeliana, más, o sea, partido por sustrato. ¿Sí? Y si yo esto ahora, para llegar a algo un poquito más amigable, yo vengo y lo trato de expresar como velocidad. Eso era algo que yo podía calcular, ¿cierto? Yo puedo medir eso, yo puedo medir la variación de producto en función del tiempo y eso era B0, en etapas iniciales dijimos, ¿cierto? Y B0 dijimos que era K2 por la concentración del complejo enzima sustrato en estado estacionario. Entonces, si yo esta expresión la multiplico, acá lo que tengo es esto, pues. Esto lo convierto ahora en velocidad inicial, ¿se fijan? Y ahora dejé esta expresión multiplicada obviamente por K2, ¿sí? Ahora bien, lo que dijimos, ¿cierto? Es que hay un punto, cuando yo subo mucho el sustrato, en que la velocidad inicial se hace máxima. Y yo no voy a lograr, por mucho que aumente el sustrato, no voy a lograr que haya un aumento en la velocidad. Eso era lo que llamábamos la velocidad máxima. Y en este caso, entonces, lo que va a ocurrir es que esa velocidad máxima se hace independiente del sustrato, ¿cierto? En el fondo, desde el punto de vista del sustrato, adquiere orden cero, ¿cierto? Da lo mismo cuánta sustrato yo eche, no hay más velocidad máxima. Pero como les dije anteriormente, si yo aumento los sitios, es decir, aumento las enzimas, obviamente, no voy a echar solo sitios activos, aumento la enzima, en el fondo lo que puedo llegar es aumentar la velocidad máxima. Por lo tanto, en ese punto, esa velocidad máxima puede estar definida precisamente por K2 por la concentración de enzima. Es decir, yo aumento la enzima, voy a aumentar la velocidad máxima. ¿Dependiendo de qué? De esa constante de velocidad, que es una constante intrínseca. ¿Sí? Entonces, definiendo que la velocidad máxima es igual a esta K2, ¿cierto? Que era la constante cinética, ¿cierto? De conversión de sustrato a producto, ¿cierto? Desde la enzima, por la concentración de la enzima, podemos reemplazar, ¿no? Entonces, esa expresión, que recién nos quedaba medio poco amigable, ¿cierto? Ahora la podemos convertir a una expresión que tenemos básicamente puras cosas que podemos medir. ¿Podemos medir la velocidad inicial? Sí. ¿Podemos medir aparición de producto o consumo de sustrato? ¿Cierto? En etapas iniciales, ¿cierto? ¿Y sabemos cuántos sustratos? Sí, obvio, pues eso es lo que nosotros vamos a estar modificando. Y obviamente van a haber valores constantes como lo son la velocidad máxima y la constante micaeliana, ¿sí? Ahora, obviamente, esto es un poquito enredado, entonces ustedes pueden resolver esto y lo que vamos a llegar a esto, ¿cierto? Esto es lo que se conoce como la ecuación de Michaelis-Menten, ¿sí? Gracias, precisamente, como les decía, a Leonor Michaelis y Maud Menten, ¿cierto? Este matrimonio que trabajó esto por allá, por los años entre 40 y 50, ¿no? Y gracias a ellos aprendieron la conducta o pudieron caracterizar la conducta en el fondo cinética de cierto tipo de enzimas. En la próxima clase vamos a aprender o recordar, si es que ya lo saben, que hay enzimas que en realidad no tienen comportamiento micaeliano, ¿sí? Pero hay muchas enzimas que sí lo tienen y podemos describir sus parámetros cinéticos a partir de esto, ¿no? Ahora, desde el punto de vista gráfico, como ustedes ya vieron, ¿cierto? En el fondo, esto es lo que se representa a través de la ecuación de Michaelis-Menten, ¿no? En el fondo, si yo grafico para una enzima micaeliana, si yo grafico las velocidades iniciales en función a distintas concentraciones de sustrato que yo agrego, ¿sí? Para una misma concentración de enzima, lo que yo debería ver, de nuevo, para una enzima micaeliana, debería observar una curva que tiene
una función que es de una función hiperbólica, ¿cierto? Donde la asíntota, en el fondo, ¿cierto? La recta que acompaña, que toca, como que quiere tocar, pero nunca la toca, ¿cierto? Es la velocidad máxima, recuerden ustedes, no es cero, es velocidad máxima, ¿cierto? Es la máxima velocidad inicial que yo puedo llegar a esta cantidad de enzimas, ¿cierto? Y acá vamos a tener la famosa Km, ¿sí? La constante micaeliana, que en el fondo ya vamos a ver por qué corresponde en el fondo a la concentración de sustrato a la cual alcanzamos la mitad de la velocidad máxima. Entonces esa es, como dice su nombre, una constante que nos va a permitir ciertamente caracterizar a las enzimas. Aquí tenemos el por qué la constante micaeliana representa la concentración a la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. O sea, en el fondo, si nosotros nos imaginamos que en el fondo, en un punto, la velocidad inicial va a ser igual a la mitad de la velocidad máxima inicial, esto en el fondo, al reemplazar, ¿cierto? Vamos a ver que este obviamente pasa dividiendo, se convierte en un medio, y esto después pasa multiplicando y se van a dar cuenta que llegamos a esto, ¿cierto? ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, Km es igual a S. O sea, en el fondo, la constante micaeliana es la concentración del sustrato a la cual Vmax es igual a un medio. ¿Sí? Esa es la explicación matemática. Entonces, bueno, solamente para que recordemos, en el fondo lo que tienen que tener claro es que si yo alguna vez les pregunto, les doy la velocidad máxima y les doy un gráfico de este tipo, ¿cierto? Ustedes perfectamente pueden calcular la Km, ¿cierto? Entonces, en términos matemáticos, uno también se puede aproximar fácilmente o relativamente fácil a ciertos parámetros, ¿cierto? Yo puedo empezar a estimar a partir de este mismo gráfico, estimar Vmax y Km, ¿cierto? A partir de esta misma expresión, yo puedo hacer ciertas asunciones o simplificaciones. Lo que nos podemos imaginar, por ejemplo, y esto pasa, es que a concentraciones de sustrato muy bajitas, es decir, cuando los sitios no están ocupados, todos, ¿cierto? La velocidad obviamente es tremenda, ¿cierto? Porque en el fondo las enzimas están agarrando sustrato, producto, están todos los sitios disponibles, ¿cierto? Entonces, en este punto, cuando estamos muy diluidos en sustrato, significa que estamos muy alejados o la constante micaeliana es mucho mayor que ese sustrato, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, este sustrato, esta concentración de sustrato es despreciable frente a esta. Por lo tanto, en este punto, en velocidad inicial muy temprana, cuando el sustrato es muy bajo en comparación a la Km, podemos en el fondo adquirir esta línea, ¿cierto? Que en el fondo va a estar definida como la Vmax partida por Km por S, ¿cierto? Una recta, ¿se fijan? ¿Cierto? De intercepto en cero, ¿cierto? Y pendiente Vmax partido por Km, ¿sí? Por otro lado, si nosotros nos vamos a un punto mucho más alejado, ¿cierto? Donde en el fondo ya todo esto se hace independiente de la concentración de sustrato, como dijimos, ahí es donde llegamos a la velocidad máxima de la reacción catalizada, ¿cierto? A una concentración puntual de enzima, ¿cierto? ¿Qué otro significado tiene la Km? La Km también nos sirve para otro cuento, pues, para en el fondo extrapolar o acercarnos a lo que es la afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Y por qué? Porque como ustedes recuerdan, lo que dijimos es que la segunda etapa, es decir, la conversión de este complejo enzima-sustrato a producto, era la limitante, ¿se acuerdan? Eso significaba que, como nosotros bien definimos, la Km era igual en el fondo a lo que se iba para allá, lo que se iba para acá, o sea, perdón, lo que se iba para allá, y lo que se iba para allá partió por lo que se formaba, ¿cierto? Que es lo que está expresado acá, ¿sí? Entonces, si esta etapa que estaba regulada por la constante cinética K2 era la limitante, en el fondo lo que eso necesariamente implica es que este tipo es despreciable, es una constante muy pequeña, ¿cierto? Esta reacción es muy lenta comparado con esto. Por lo tanto, nosotros podemos simplificar esta expresión y en el fondo en ese contexto lo que nos quedaría es que la Km en el fondo va a ser igual
a K-1 partido por K1. O sea, en el fondo va a estar representando el equilibrio, si se fijan, del ensamblaje. En el fondo, si ustedes hacen la estimación, ¿cierto? En el fondo eso está demostrando en el fondo el equilibrio de acá a acá. Hagan el cálculo y repasen lo que hicimos en la clase pasada en la relación de constantes de equilibrio versus constantes de asociación, disociación, digamos, para reacciones de un solo paso, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos va a dar eventualmente es que la Km en el fondo lo que nos está expresando es una constante que involucra necesariamente la disociación de este complejo, ¿sí? O sea, podemos ahora de alguna manera inferir afinidad de una enzima micaeliana a partir de su constante micaeliana, ¿sí? Y aquí ustedes tienen, por ejemplo, algunas KM que eventualmente tienen que ver con la afinidad de las enzimas por su sustrato. Y por ejemplo tienen la famosa exoquinasa, que ya la vimos un poco, ¿cierto? Tiene una KM, o sea, una constante aproximada de disociación de 0,4, ¿cierto? Y ahí tienen algunas otras, ¿cierto? Como la famosa, mira, la quimiotripsina, ¿cierto? Que tiene una KM de 108, ¿cierto? Obviamente, mientras más alta la KM, es que tiende a ser menos afín, ¿cierto? Si es muy chiquitita la KM, significa que yo necesito muy baja concentración para llegar a la mitad de la velocidad máxima, ¿sí? Por lo tanto, es mayor la afinidad por el sustrato, ¿sí? Ahora, obviamente la KM no es el único parámetro que nos sirve para caracterizar una enzima, porque ahí recuerden ustedes que igual hay un cierto posible error, ¿cierto? Al asumir que en el fondo necesariamente K2 es despreciable, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, o sea, porque ahí necesariamente eso es lo que nos involucra, como K2 es la que comanda la ley de velocidad global de esta reacción, eso en el fondo es la constante que vamos a llamar constante de catálisis, que ya vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, es importante de nuevo estimar o determinar esta constante 2, ¿cierto? Como un parámetro extra, ¿cierto? En la caracterización de las enzimas, ¿cierto? Entonces, lo que hay que acordarse acá es que en el fondo la velocidad máxima dijimos que era igual a K2 por la concentración de las enzimas. En ese punto, ¿cierto? Ya todos los sitios estaban saturados, entonces se hace independiente de la cantidad de sustrato y la única manera para aumentar la velocidad máxima era aumentando precisamente la cantidad de enzimas, ¿no? Eso es lo que dijimos, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan acá, si dejamos la cantidad de enzima fija en relación a la velocidad máxima, la única probabilidad, en el fondo, de aumentar, o sea, que regule en el fondo la velocidad, va a ser igual el valor, va a ser el valor de esta K2, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta K2, ¿cierto? Lo que vamos a llamar es, como les dije, la constante catalítica, o también la vamos a llamar el número de recambio. Y es básicamente como, o sea, ¿por qué se le dice número de recambio? Es porque básicamente porque tiene que ver con que en ese punto, como decíamos, están todos los sitios ocupados. Por lo tanto, ¿me escuchan? ¿Todo bien? Sí. Sí, profe. Ya, gracias. Bueno, lo que les decía entonces, en ese punto, ¿cierto? Decíamos que todos los sitios están saturados. Entonces, esta constante catalítica se conoce también como número de recambio o turnover number, la van a encontrar en algunos libros, ¿cierto? Porque en el fondo tiene que ver con la velocidad con la cual en el fondo este sitio básicamente se desocupa porque convirtió el sustrato en producto, ¿me entienden? Entonces, de esta manera, ahora nosotros lo que podemos hacer en el fondo es convertir la ecuación de Michaelis-Menten en algo como esto, ¿no? Y donde podemos eventualmente usar puros valores que conocemos, porque eventualmente tú sabes cuántas unidades de enzima agrega, ¿cierto? Sabes cuánto sustrato agrega y eventualmente puedes calcular esto, ¿cierto? Algunos valores de constantes catalíticas para que ustedes se den cuenta. Ahí están, la catalasa ya veíamos, ¿cierto? Era una, o sea, disminuía de 71 kilojoule por mol, ¿cierto?
a aproximadamente 8, creo que era 8,1 kilojoules por mol, ¿cierto? Desde la no catalizada a la catalizada por esta catalasa, ¿cierto? O sea, y eso obviamente, o sea, era una tremenda variación entre la reacción no catalizada y la catalizada en términos de energía libre, ¿no? O sea, perdón, de energía de activación. Y eso está obviamente explicado, pues si en el fondo yo disminuyo mucho, eso explica por qué la constante catalítica en el fondo es tan grande, ¿no? Imagínense, 40 millones. Eso es, 40 millones de segundos a la menos una, ¿cierto? Y ustedes tienen de todo. O sea, por ejemplo, acá tienen la anhidrasa carbónica, la beta-lactamasa, la fumarasa que vamos a ver después, ¿cierto? Y aquí tienen una recombinasa, la REC-A, ¿cierto? De bacterias, ¿cierto? Que es más lentita, ¿cierto? Ahora, ese valor nos sirve mucho para también caracterizar la actividad o en el fondo caracterizar una enzima, ¿cierto? La cinética enzimática, ¿sí? Y nosotros ahora lo que podemos hacer, además, es en el fondo determinar un nuevo parámetro que relaciona precisamente la afinidad de la enzima, es decir, su Km, con la velocidad en el fondo de catálisis, que en el fondo es el kcat, ¿cierto? La constante catalítica o el número de recambio, ¿cierto? Y esto lo podemos hacer, de nuevo, jugando con las concentraciones de sustrato. Si nosotros nos vamos muy temprano en la curva de, de saturación, ¿cierto? O sea, me refiero a concentraciones muy bajas de sustrato, cuando el sustrato es muy bajito o despreciable en comparación a la Km, en el fondo esta expresión de la velocidad inicial se va a convertir en algo como esto, ¿cierto? Dado el rearreglo que hicimos recién. Entonces nosotros conociendo la cantidad de enzima, ¿se fija? Dependiendo de la cantidad de enzima, conociendo el sustrato que agregamos, y si nosotros logramos medir la velocidad inicial, nosotros podemos calcular este parámetro. Perdón. Que en el fondo el kcat partido por km, que es lo que se conoce como la constante de especificidad, ¿sí? Y ese parámetro, aquí ustedes lo tienen, ese parámetro, como les decía, lo que hace es relacionarnos precisamente la afinidad de la enzima con la velocidad catalítica. ¿Y por qué? Porque, o sea, hay una cosa que va obviamente a depender de cuán rápido catalice, y eso también va a tener que ver, obviamente, si como relacionamos recién la Km con la K1, K-1, en el fondo también tiene que ver con la velocidad de asociación-disociación, ¿no? Pero hay que pensar que obviamente todas las reacciones químicas, y particularmente las que ocurren en los organismos biológicos, ¿cierto? Ocurren en solución acuosa. Entonces hay una limitante que en el fondo la velocidad de difusión. Entonces, precisamente esta relación km lo que nos permite en el fondo es que es medir en el fondo esa relación de afinidad, velocidad catalítica y compararla en función al máximo, ¿cierto? O sea, en el fondo aquí estamos con puras enzimas cuya relación afinidad catálisis está cercana al límite. O sea, nosotros no podemos hacerlo más rápido que eso porque más rápido que eso nos entorpecen los procesos de difusión del agua. Entonces, se fijan, aquí tenemos toda esta enzima está obviamente mucho más rápida, ¿cierto? Que el resto, ¿sí? Entonces, esa constante de especificidad que se llama, lo que me permite entonces es relacionar la afinidad de la enzima con la capacidad de catálisis. Ahora, en general, como ya vimos en toda la clase de cinética, lo que a todo el mundo le gusta, ¿cierto?, es trabajar, si bien no es una ecuación muy compleja, a todo el mundo le gusta trabajar con cosas más simples, ¿cierto? ¿Y qué cosa más simple que la función lineal, ¿cierto? La ecuación de la recta, ¿sí? Entonces, lo que uno puede hacer eventualmente, que es en el fondo el arreglo de los dobles recíprocos o la ecuación de Lineweaver-Burke, ¿cierto? Es en el fondo convertir esta función hiperbólica en eventualmente recta. ¿Y cómo se hace esto? ¿Por qué se llama doble recíproco? Porque en el fondo lo que yo puedo hacer en el fondo es graficar el recíproco, el inverso multiplicativo. Entonces, si se fijan, todo esto
lo estoy invirtiendo, es 1 partido por B, 0, y esto en el fondo me queda invertido, ¿cierto? Entonces me queda Km partido por Bmax por sustrato más ese sustrato. Es básicamente el inverso, ¿se fijan? Es lo mismo, ¿sí? Entonces ahora yo puedo separar estas cosas y lo que me encuentro es que en el fondo esto se me simplifica. Entonces algo tan simple y bonito como esto, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Se fijan ustedes, esto se parece mucho a una recta de inmediato, ¿no? Porque si yo grafico 1 partido por velocidad inicial versus 1 partido por sustrato, en el fondo aquí tengo la pendiente y aquí tengo un intercepto, que es como lo que tengo acá, ¿cierto? Yo grafico 1 partido por velocidad inicial, 1 partido por sustrato, y lo que les decía, la pendiente es Km partido por Bmax, y el intercepto va a ser igual a 1 partido, con la ordenada, ¿cierto? Va a ser 1 partido por Bmax, ¿cierto? Entonces, este arreglo de la ecuación de Michaelis-Menten, la verdad, obviamente al hacer estos arreglos y al graficar, a veces, sobre todo dependiendo del uso de cifras significativas, a veces altera un poco los resultados. Sin embargo, es uno de los ajustes que es más cercana a el ajuste original, ¿cierto? Que de la ecuación de Michaelis-Menten, ¿cierto? Ahora, sabiendo todo esto, hay cosas obviamente que pueden alterar la función enzimática. De acuerdo a lo que conversamos, ¿cierto? En nuestras clases de proteína, ustedes saben que si yo altero las propiedades de los aminoácidos o las interacciones que en el fondo están manteniendo la estructura particularmente terciaria y cuaternaria, lo que pueden llevar en el fondo a denaturar o a destruir la actividad de las proteínas, ¿cierto? De esa manera, obviamente, hay algunos factores y propiedades físicas, ¿cierto?, que pueden alterar la actividad enzimática. Y por eso aquí lo que les muestro es en el fondo el pH y la temperatura, ¿no? Lo que se sabe es que eventualmente, dadas las características de cada una de las proteínas, esto dado por las conformaciones de las proteínas, las proteínas, las enzimas, perdón, tienen pH y temperatura óptima de actividad, ¿sí? Y eso es lo que vemos acá en este gráfico. Si yo grafico el logaritmo de la velocidad máxima, perdón, de la velocidad inicial, ¿cierto?, de la glucosa 6-fosfatasa, ustedes se pueden dar cuenta de inmediato que tiene que esa velocidad máxima llega en el rango del pH 8, ¿no? Sin embargo, tanto a pH más ácido como más alcalino, la actividad de esa enzima empieza a bajar. En cambio, por ejemplo, la pepsina, que es una enzima que tenemos en el estómago, si se fijan, el pH óptimo para su actividad ronda aproximadamente el pH entre 1,7 a 2, ¿cierto? Y esa actividad empieza a disminuir a medida que el pH se hace más alcalino, ¿sí? Eso obviamente tiene que ver, como decía, con las propiedades físico-químicas de las interacciones y de la estructura propiamente tal, cómo se estabilizan las estructuras de esas enzimas. Profe, ¿Sí? ¿a lo que se refiere con eso es a la naturaleza que tienen los aminoácidos de las proteínas? Claro, claro. Si tú lo piensas, acuérdate que las cadenas radicales de las cadenas laterales, ¿cierto? Particularmente, por ejemplo, de los aminoácidos más bien básicos, ácidos, ¿cierto? Los polares cargados, responden obviamente al pH, ¿cierto? Entonces, obviamente se van a protonar o desprotonar, en el fondo ionizar, dependiendo, ¿cierto?, del pH circundante. Entonces, bueno, eso va a depender de qué tipo de interacción en el fondo estén estabilizando la estructura de las proteínas. Eso es algo parecido, lo podemos discutir en un momento cuando veamos en el fondo el efecto de la temperatura. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces ahí tenemos el cuadro comparativo. Entonces lo que tenemos ahí es que básicamente dos enzimas tienen pH óptimos distintos. Y eso obviamente, como les decía, depende de la estructura. Por otro lado, la temperatura obviamente juega un papel bien importante. Y ahí, por ejemplo, ustedes tienen la actividad de una enzima X, en general, para los que somos los seres vivos, ¿cierto?, mesófilos,
es decir, vivimos a temperatura media, ¿no? Todas nuestras reacciones están coordinadas, como les decía, por una persona normal entre 36,5, 36,6 tal vez, hasta, dependiendo obviamente del individuo, hasta 37,4 me parece que es el rango, ¿sí? Y es lo que ustedes tienen acá, ¿no? O sea, si se fijan a la temperatura muy baja, muy baja, la actividad es mínima, ¿cierto? Con razón. Recuerden ustedes que a menor temperatura es menor energía cinética, por ende no logro, aun cuando tengo una enzima de por medio, tener suficiente energía cinética para vencer la energía de activación. Y por otro lado, o sea, tomándolo de acá, porque acá ya está todo congelado, ¿no? Y por otro lado, cuando yo subo la temperatura, ahí la enzima pierde estructura, ¿cierto? Y por ende pierde actividad. Era lo que hablábamos la otra vez cuando las proteínas se denaturan, ¿sí? Esto es bien interesante porque en el fondo tiene que ver también con lo que me preguntó, no alcancé a ver el nombre, Benjamín, ¿puede ser? No, profe Cristóbal. Cristóbal. Lo que me preguntó Cristóbal, ¿sí? Tiene mucho que ver con el pH, ¿no? Obviamente yo les decía que esto está graficado para organismos mesófilos, es decir, que vivimos a una temperatura media, ¿sí? Sin embargo, ustedes probablemente saben la historia, sobre todo ahora último con el tema del COVID, han leído, ¿cierto?, la historia del famoso el PCR y cómo la Taq polimerasa en su tiempo, que es una DNA polimerasa especial que se purificó de un organismo que se llama termoacuático, que es una bacteria, o arqueobacteria, ya no me acuerdo, que vive en los geysers, o sea, vive en temperaturas bordeando los 100 grados Celsius. Lo que tiene esa enzima, generalmente, algo bien interesante, es que son particularmente ricas en residuos de cisteína. Y esos residuos de cisteína, aparte de todas las interacciones débiles que hablamos en la clase pasada, ayudan a estabilizar de manera covalente la estructura de estas proteínas a través de puentes disulfuro. Entonces, en general, los organismos que viven a altas temperaturas tienen proteínas especializadas que contienen mayor riqueza en aminoácidos, particularmente cisteína, ¿sí? Que favorecen de nuevo la formación de enlaces covalentes y que contribuyen a estabilizar ¿cómo se llama? La estructura de estas proteínas. Por otro lado, hay otros organismos que son los criófilos, que viven en temperaturas muy bajas. Tú, por ejemplo, el krill, ¿sí? O qué sé yo, bacterias que habitan en la Antártica. Eso son particularmente interesantes porque lo que se ha visto de partida, por ejemplo, hay organismos, incluso escarabajos, ¿cómo se llama? Ah, sí, se llama Tenebrio molitor. Hay un escarabajo que es bien interesante porque lo que tienen es básicamente, tienen muchas proteínas que lo que hacen en el fondo tienen estructura y enzimas de tal manera que tienen ciertas estructuras que justo calzan eh, para formar puentes de hidrógeno con cristales de agua. Entonces evitan la nucleación de cristales de agua y entonces evitan en el fondo que alrededor de esta enzima haya hielo en el fondo y entonces de esa manera favorece, digamos, mantiene la estabilidad de la proteína y además favorece, digamos, que persistan las funciones de las proteínas, ¿no? Pero en el caso de nosotros tenemos que tenerla clara, por eso los eventos de acidosis, ya estoy hablando extrema, o bien fiebre, por ejemplo, por eso en realidad nos jode, ¿no? Por eso nos mata. Nosotros no somos capaces de tener esto. Sí, yo creo que alcanzo. Algo que es bien interesante y es importante desde el punto de vista biomédico, ¿no? Es el tema de cómo se puede inhibir la actividad de estas enzimas, ¿no? ¿Sí? Y aquí vamos a hablar de dos tipos de inhibición que son las más comunes y cuáles son las diferencias cinéticas, ¿sí? Vamos a definir primero dos tipos
como les decía, uno que es la inhibición competitiva y otra es la inhibición, obvio, la no competitiva. Como les digo, son las más comunes y es probable que en los libros ustedes encuentren algunas otras, ¿cierto? La no competitiva inducida o algo así como la no competitiva dependiente de sustrato, etc. Pero estas son las dos más comunes y las que a mí más me interesa que las entiendan y entiendan el concepto. En la inhibición competitiva, como dice su nombre, competitiva, lo que ocurre generalmente es que hay un inhibidor, que en este caso está denotado acá por I, que, como dice el nombre de la inhibición, compite por el sitio activo con el sustrato. ¿Sí? Por lo tanto, en el fondo lo que va a hacer este inhibidor competitivo es que en vez de que se forme el complejo enzima-sustrato, lo que va a hacer es que en el fondo se va a formar un complejo enzima-inhibidor. Entonces, en el fondo lo que va a hacer es disminuir la formación del complejo enzima-sustrato. ¿Sí? Si tú lo ves desde el punto de vista cinético, en una curva de saturación, lo que tú deberías ver es un enlentecimiento, ¿cierto?, de la curva. Sin embargo, tú no esperarías una variación en la velocidad máxima. La razón es porque, claro, si yo en el fondo agrego una cantidad fija de inhibidor y en el fondo empiezo a aumentar el sustrato, lo que decíamos acá, que llega un punto en el cual el sustrato va a tender a saturar los sitios de la enzima. Por ende, le va a ganar el inhibidor. Y por ende, nosotros podemos todavía mantener la velocidad máxima. Sin embargo, si ustedes se fijan, lo que sí obviamente va a alterar, por un tema de disposición de los sitios, como yo le estoy agregando algo que bloquea el sitio, lo que sí va a alterar es la constante micaeliana. En el fondo lo que va a hacer es aumentar la Km, ¿se fijan? ¿Sí? ¿Cómo se ve esto? Desde el punto de vista algo un poquito más visual y más fácil. Desde el punto de vista de la ecuación de los dobles recíprocos, ¿sí? Lo que nosotros deberíamos ver es algo como lo que está en este gráfico de acá, ¿no? Si yo grafico esto, en el fondo, donde alfa es una variación, es la variación de la Km, ¿cierto? Con el inhibidor, lo que yo debería ver en el fondo es que esta pendiente se tiende a parar, ¿cierto? Y si se fijan, no hay variación de nuevo en la velocidad máxima, pero sí hay variación en la pendiente, ¿sí? Como la pendiente era Vmax partido por Km, esto implica que la Km aumentó, ¿no? Entonces, si yo les muestro un gráfico como esto y les digo, miren, ¿saben qué? Este era el control y le eché algo y ustedes ven algo como esto, ustedes al tiro tendrían que decirme, es probablemente este compuesto X es probablemente un inhibidor competitivo, ¿sí? Este es un ejemplo clásico de algo que es relativamente nuevo, pero ya es clásico. Es estos inhibidores de las proteasas del virus del VIH, que se están usando algunas de ellas como terapia, ¿sí? Si ustedes se fijan, ahí tienen la enzima con su sustrato, y ahí tienen el atazanavir, que es este inhibidor competitivo, y si ustedes se fijan, calza perfecto en lo que es en el bloqueo del sitio activo, ¿sí? Por lo tanto, ocupa y desplaza el sustrato, ¿sí? Por otro lado, lo que tenemos es otro tipo de inhibición que es la inhibición no competitiva. Acá es bien importante que no la confundan por ningún motivo con regulación alostérica, que vamos a ver en la clase del viernes, ¿sí? Este es un inhibidor que generalmente se une cerquita del sustrato, pero no compite por el sitio activo, el sitio de unión al sustrato, ¿sí? Lo que sí hace en el fondo es generalmente estabilizar y en el fondo una suerte como de tranca del complejo enzima-sustrato y en el fondo lo que impide este paso. Entonces, lo que hace es permite que se una el sustrato a la enzima y ahí en el fondo generalmente lo que pasa es que se une el inhibidor en otro sitio y estabiliza este complejo, ¿cierto? Y de esa manera disminuye esta etapa. O sea,
lo que en el fondo disminuye es básicamente la etapa limitante, no el binding, no la unión del sustrato a la enzima. ¿Cómo vemos esto? Desde un punto de vista de una curva de saturación, de nuevo, aquí está sin inhibidor. Si se fijan, la Km no se altera. Obvio, el sustrato se puede seguir uniendo. El problema que tiene es en la catálisis en sí, o sea, disminución de Vmax, que es lo que vemos acá. ¿Sí? O sea, en este caso, inhibición no competitiva no altera la afinidad del sustrato por el sustrato, de la enzima por el sustrato, pero lo que sí altera es velocidad máxima, o sea, por ende, necesariamente va a molestar en la KCAT, ¿cierto? En la constante catalítica. Si yo esto lo grafico desde la ecuación de los dobles recíprocos, en este caso, a diferencia del anterior, si ustedes se fijan lo que yo debería ver, de nuevo hay un empinamiento en la curva, sin embargo el intercepto en X, que era menos 1 partido por km, ¿cierto? Es la misma, ¿cierto? No altera la afinidad de la enzima por su sustrato, pero lo que sí hace, se fijan, altera el intercepto en Y, que era 1 partido por Vmax, ¿sí? En el fondo disminuye la velocidad máxima, ¿sí? Ejemplo, aquí tenemos este ejemplito, si mal no recuerdo, este es Gliber, y este es un inhibidor, creo, si mal no recuerdo. Esta es un inhibidor de la SARC quinasa, si mal no recuerdo. Puedo estar equivocado. Pero si ustedes se fijan, lo importante es que aquí está el sustrato del ATP. Recuerden, las quinasas son estas enzimas que fosforilan. Y ahí está el inhibidor. Entra en otro sitio, ¿sí? Entonces lo que hace en el fondo es estabilizar esto y en el fondo ahí disminuye la velocidad máxima. Entonces, lo que más me preocupa es que tengan cuidado que en el fondo la inhibición no competitiva por ningún motivo es lo mismo que un inhibidor o un activador alostérico, que es lo que vamos a ver la siguiente clase. En este caso, estos dos ejemplos que les di de inhibición son para enzimas micaelianas, ¿sí? O sea, se comportan igual que la Michaelis-Menten, o sea, siguen la ecuación de Michaelis-Menten, pero al inhibirse, ¿cierto? Cambian estos parámetros. En el caso de la no competitiva, cambia Vmax, no se altera Km. En el caso de la competitiva, yo compito por el sitio, por lo tanto altero la afinidad, es decir, Km, pero no altero la Vmax, ¿cierto? La puedo desplazar. Todo esto va a tener que ver en todo lo que vamos a ver este semestre, ¿cierto? Y espero complementarlo en la clase del viernes, ¿cierto? Donde vamos a hablar de regulación de la actividad enzimática, ¿sí? Y ahí vamos espero, repasar qué mecanismos en realidad son los más trascendentales para regular en realidad la actividad de esta enzima en función del metabolismo. Y obviamente eso es lo que vamos a usar durante todo este semestre. Eso hasta hoy, creo que sí, porque me imagino que están cansaditos, cansaditas. Así que eso, no sé si tienen dudas, consultas. Profe, Sí. la constante de especificidad Uh-huh. solamente depende de la KCAT y de la KM. Sí, pues, claro, eso es. Ok. Como les decía, la derivación de la ecuación de Michaelis-Menten no me interesa que se la aprendan de memoria. Lo que me interesa es que sepan de dónde viene en el fondo, que entiendan eso. Creo que eso es importante y creo que y es importante que entiendan que hay ciertas asunciones. O sea, en el fondo, si nosotros, o sea, algo importante de esta derivación, como les dije, es importante ver que en el fondo para nosotros llegar a la derivación de Michaelis-Menten, lo que estamos hablando es que el complejo enzima sustrato está en estado estacionario. Si eso no ocurre, no podemos derivar la Michaelis-Menten, ¿estamos? O sea, eso es un paso, es la asunción principal, diría yo, de la Michaelis-Menten. ¿Sí? Así que eso como para pregunta de prueba, ¿no? Si yo les pregunto digamos, en una reacción catalizada por una enzima tipo micaeliana, ¿cierto? ¿Cómo varía
la concentración del complejo enzima sustrato durante la reacción, ustedes me deberían decir que no varía, o sea, es cero. La variación, el delta S, ES a DT es cero. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Profe, Sí. que tengo ¿Quién una habla? consulta, hace muchas diapositivas, pero es cortita. Hace muchas ¿Ya? diapositivas dijo que uno de los mecanismos de como interacción, dijo que no podían hacer uniones covalentes porque no tenían sentido energéticamente. Pero usted en la siguiente diapositiva decía interacciones y decía uniones covalentes. Fue muy raro. Lo que te dije, es que por eso es importante que me detengan en la misma diapo, ¿no? Porque ahora me voy a demorar como 3 años en encontrarte la diapo que creo que es la que te dije. Lo que te dije es que no tiene sentido, claro, o sea, de hecho eso fue en el primer segmento, ¿no? Ujú. Esto, ¿cierto? Sí, Ya. Lo que te dije es que la interacción enzima-sustrato ocurre por interacciones débiles, de tipo, por ejemplo, hidrofóbico, electrostático o incluso puente de hidrógeno, ¿cierto? ¿Sí? Y lo que te dije que de ninguna manera acá ocurría el reconocimiento de el enzima sustrato de una manera tan estable, porque eso significaba que iba a tener una energía libre menor incluso que el producto, y por ende lo que nos iba a pasar era el caso 2, ¿cierto? El caso intermedio. Por lo tanto, me va a costar mucho sacarlo de ahí, incluso más que la energía de activación de una reacción no catalizada. Entonces, lo que te mencioné, creo que para allá va, lo que te dije es que acá, desde el punto de vista catalítico, ya no en el reconocimiento enzima sustrato, que es lo que estamos viendo acá. Te fijas, acá todo está coordinado, ¿cierto? Aquí lo que hay en el fondo, que es este tipo, ¿cierto? Aquí lo que hay en el fondo para esta fosfatasa es que acá lo que hay es un ataque nucleofílico y se roba ese fosfato, ¿cierto? Y eso sí ocurre por un enlace covalente, pero esto ya tiene que ver con el mecanismo de catálisis. Lo mismo pasaba acá. Entonces acá lo que te dije es que acá el sustrato se reconoce por una interacción débil, principalmente gracias al reconocimiento de este residuo aromático, que es justo donde se va a cortar, ¿cierto? Y acá, en el fondo, se ve mejor, si mal no recuerdo acá, ¿cierto? Acá lo que ocurría, en el fondo, es que encima, aquí había una histidina, ¿no? Que lo que estaba haciendo en el fondo acidificar un poco este protón del hidroxilo de la serina, que favorecía que en el fondo este oxígeno atacara, hiciera un ataque nucleofílico en este carbonilo, ¿no? Y eso acá, en este estado, en este intermediario, lo dejaba unido covalentemente, que no tiene nada que ver con el reconocimiento del sustrato por la enzima, ¿te fijas? Esto es un intermediario, esto ya es parte de la catálisis, esto es la unión de la enzima al sustrato, ¿sí? ¿Se entiende? sí, profe, sí, me había confundido con esa diapo que decía mecanismos de catálisis, que decía ácido base, uniones Uh -huh. covalentes, pero ahora entendí bien. Ya, súper. ¿Más preguntas? En el chat, profe, hay una pregunta. Es que el chat yo no lo ocupo. Yo se la A leo. ver, gracias. A ver, profe, las enzimas denaturalizadas por temperatura extrema, ¿pueden volver a su estructura original? Eventualmente, lo que habíamos dicho es que sí, po. O sea, eso es lo que la otra vez aprendimos, ¿cierto?, con el experimento de Anfinsen. Pero en realidad, eso generalmente ocurre en situaciones in vitro. La pregunta es, a todos, no sé, yo encuentro muy raro la gente que no, por ejemplo, no le gusta los huevos fritos, ¿no? Piensen en los huevos fritos. Huevos fritos, yo agarro un huevo, hago el huevo frito y esa cuestión, la clara, ¿cierto?, empieza a ponerse blanca inmediatamente. Eso tiene que ver con denaturación. La pregunta es,
¿Yo puedo devolver eso a clara nativa? Sí, pues, eventualmente sí, pero para eso voy a requerir, obviamente, denaturar de nuevo, exponer los sitios y de alguna manera tratar de forzar la estructura nativa. Y eso, acuérdense que como es un equilibrio entre denaturado, ¿se acuerdan que yo les puse un mono cuando veíamos plegamiento? Muy rápido vimos que en el fondo habían distintos pasos. Entonces, en el fondo, todo eso, en el fondo, que yo vuelva de una estructura denaturada a una estructura nativa, es muy costoso energéticamente, porque en el fondo lo que yo tengo que hacer, este estado de alta entropía, ¿cierto? Tengo que volver en el fondo a ensayar muchas veces para volver a la estructura nativa. Entonces, claro, si yo lo hago in vitro, como lo hizo Anfinsen, que en el fondo, acuérdense ustedes, lo que hizo fue echar urea, beta-mercapto, ¿cierto? Y después, en el fondo, denaturarlo y después dializar eso. Y la RNase, que es un caso muy particular, ¿no? Se repliega, se reconforma y tiene una actividad de aproximadamente un 80, un 85%. Pero el resto de las proteínas cuesta mucho. Entonces, en general, lo que hace la célula, y es lo que nos pasa a nosotros, ¿cierto? Es que cuando tiene una proteína denaturada, el sistema, la célula la mata nomás. Hay sistemas especializados que en el fondo lo que hacen es mandar la degradación. No sirve. Es muy costoso renaturarla. Pero como, de nuevo, como hay un equilibrio entre denaturado y nativo, eventualmente tú sí podrías. Lo que pasa es que es muy costoso. Por eso les digo, recuerden ustedes el ejemplo de los huevos fritos. Si ustedes lo piensan, ustedes lo ponen en hielo el huevo frito y el huevo frito va a seguir blanco y con la yema rosada. ¿Cierto? Así que eso. Pero eventualmente sí se podría. Lo que pasa es que hay que hacer más tratamiento y probablemente mucho más, qué sé yo, tratamiento ácido, exponer básicamente, y después tratar de llegar a unos cuantos estados que son nativos. ¿Responde eso, Alejandro? Sí, gracias. Eso. Esto es como Black Mirror, así como no sé si son bots o de verdad son estudiantes, porque hemos llegado al punto máximo de la enajenación de la falta de comunicación. Ya, más preguntas. ¿Alguien tiene otra pregunta? Algo de proteína, cinética, lo que quieran. Tenemos todavía un tiempito. ¿No? Súper. Estamos entonces. Que estén muy bien. Nos vemos el viernes entonces. Chao, profe, Gracias, gracias. profe. Chao, que estén bien. Chao, Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Profe, gracias. Profe. Chao, profe. Chao. Chao.